Buenas tardes. Hoy vamos a partir con el último capítulo. Va a ser un capítulo sobre mercado laboral y en particular vamos a ver desempleo, un desempleo generado por lo que se llaman fricciones de búsqueda. Entonces déjenme compartir pantalla y darles algo de intuición respecto a lo que vamos a hacer. Ok. Las fricciones de búsqueda en inglés se llama search frictions. ¿Ok? Esto es como la manera la más popular de generar desempleo en un modelo macro. Bueno, en un modelo. Típicamente, cuando uno habla de desempleo, muchas veces suele ser macro. Bueno, podría ser limpio parcialmente, ¿no? Pero bueno, es la más popular de generar desempleo. Y entonces la idea es que, sobre todo, el objetivo es generar desempleo involuntario. Entonces, gente que quiere trabajar, pero que por alguna razón no tiene acceso a un empleo. ¿Se acuerdan de la definición del desempleo? Entonces, la persona desempleada es alguien que no tiene empleo y se diferencia del inactivo por el hecho de que está buscando activamente un empleo y está disponible para trabajar en el momento. ¿Okay? Una persona que no responde, digo, una persona sin empleo que no cumple con ninguna de esas dos características, típicamente está categorizada como inactiva en las encuestas, la mayor parte de las encuestas de un país de la OECD X, digamos. ¿Okay? Y las fricciones de búsqueda van a ser como, bueno, distorsiones que vamos a incluir en el modelo, a veces un poco ad hoc, pero el objetivo es recoger el hecho de que toma tiempo buscar un empleo. ¿Ya? Y mientras estemos buscando, no, vamos a estar categorizados como desempleados. ¿Okay? Y entonces la tasa de desempleo va a depender mucho de un poco la velocidad a la cual uno encuentra un trabajo. ¿Ya? Y para, digamos, dar algo de intuición detrás de esto, uno típicamente usa la analogía de la llave del agua. Entonces, déjenme mostrarles, voy a hacer un dibujo. Siento la calidad del dibujo, pero se supone que lo que ven ahí es la llave del agua. Déjenme cambiar el color, azul. Típicamente caen gotas de este llavero. De llavero no, llavero es otra cosa, de esta llave. Y hay un fondo en el lavaplato de agua. Y lo otro es que por el desagüe también sale agua. ¿Okay? La idea de las fricciones de búsqueda va a ser intentar explicar un stock, entonces un stock de desempleados, basándose en dos flujos. Un flujo de entrada, como esas gotitas de agua que están acá. Eso es gente, si quieren, el nivel del agua que está en el nivel de agua que está en el lavaplato sería la cantidad de desempleados que hay en la economía. Entra gente al desempleo, entonces esas gotitas pueden ser gente que estaba empleada y que de repente se encuentra desempleado. Y hay gente ahí que sale por el desagüe del desempleo y que típicamente se encuentra empleada. ¿Okay?
en un mundo en que uno puede estar desempleado o empleado únicamente. Ahora, ¿qué pasa si uno abre el agua, la llave de agua un poco más fuerte? Deberían caer más gotas. Es decir, por ejemplo, estamos despidiendo gente a una mayor velocidad. Y si caen más gotas, ¿qué debería pasar? Poco a poco debería subir el nivel del agua. ¿Ok? O si de repente uno hace el desagüe más ancho, invento, van a poder salir más gente. Y entonces poco a poco, si uno destapa el desagüe, si quieren, si uno destapa el desagüe, poco a poco debería caer el nivel del agua con respecto a la situación anterior. Entonces, esto es como la intuición de cómo podemos hacer fluctuar el desempleo, incluso en el modelo, uh, manipulando un poco el tamaño de esos flujos de entrada y salida. Estos flujos van a definir el stock. Esto va a ser la gran idea. Entonces, déjenme mostrarles datos en lugar de muy rápidamente. Ok. ¿Cómo la gente motivó este enfoque originalmente? Entonces, si quieren, antes de que existieran esos modelos, lo que solíamos tener para explicar el empleo era las típicas curvas de oferta y demanda, y directamente en la intersección donde se cruzó la oferta y la demanda, cuando uno miraba en el eje de las X, uno podía obtener el stock que era el empleo. O potencialmente el desempleo, si es que uno ponía un salario mínimo, un seguro de cesantía o ese tipo de cosas. ¿Perdón? Perdón. ¿Ok? Ahora, la gente se dio cuenta, cuando empezó a mirar datos un poco más en detalle, que al ver el mundo laboral como un stock, típicamente uno se queda con una visión bastante estática del mercado laboral, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando sube el empleo, uno piensa que estaban los afortunados, que eran los empleados, de repente hay unos desafortunados que se vuelven afortunados, pero uno ve este stock como gente que tiene casi el empleo por vida, ¿no? Pero cuando uno mira datos, se da cuenta que hay mucha rotación de la mano de obra en el mercado laboral. ¿Okay? Todos los días, que estemos en una época de crisis o de expansión, todos los días hay gente que encuentra trabajo y hay gente que es despedida. ¿Okay? Entonces, hay mucha rotación de mano de obra en el mercado laboral. Y como para sugerir los tamaños, acá en este gráfico, ya es un gráfico viejo de un paper de Blanchard y Katz, creo. De Blanchard y Katz, a ver, está escrito. Blanchard y Diamond, sí, mentí. Blanchard y Diamond, está ahí abajo la referencia, que es del 90, pero básicamente motivaban el enfoque de flujo, diciendo, miren, tenemos distintos stocks acá, entonces tenemos el empleo, 93 millones para la época, el desempleo, 6 millones, el empleo, 57 millones, y básicamente están esos flujos. Entonces, por ejemplo, este 1,2 millones es gente que durante el periodo estudiado, en promedio, es la cantidad de gente que se movió del empleo al desempleo. El 1,6 es gente que se movió del desempleo al empleo. Y entonces tenemos gente que se mueve del empleo a la inactividad y viceversa, y gente que se mueve del desempleo a la inactividad. ¿Okay? El punto es que esos flujos no son chicos en comparación con el stock. Entonces, por ejemplo, el desempleo acá, que es de 6,5 millones, fíjense que alrededor de como un tercio, un poco menos de ellos, parece haber encontrado empleo, ¿okay? en el periodo estudiado. ¿Okay? Entonces, es una proporción bastante alta de gente que suele transitar de un estado al otro en promedio. ¿Okay? Ahora, esto, por supuesto, es, ¿cómo decirlo?
no es una serie de tiempo, es como el promedio sobre este periodo de 68 y 86, ¿eh? Pero por ahí tengo datos un poco más recientes. Déjenme pasar todas esas transparencias. Acá tenemos datos de un paper de Scheimer del 2007. En realidad creo que fue publicado en 2012. Esto debe ser el working paper. Pero básicamente en este paper él muestra la probabilidad de moverse del empleo al desempleo y viceversa. Entonces, por ejemplo, la línea en verde que tenemos acá es lo que llama el Job Separation Rate, la tasa de separación, que según su definición sería gente que se mueve del empleo al desempleo. ¿Okay? Y el Job Finding Rate, que sería la tasa a la cual uno encuentra trabajo, que sería la línea roja, gente que se mueve, según su definición, del desempleo al empleo. ¿Okay? Entonces, los dos flujos considerando, olvidándose de la inactividad. ¿Sí? ¿Okay? Y básicamente, ¿qué dice? A la izquierda tenemos el eje del Job Finding Rate, son datos mensuales, ¿no? Ven que esos datos fluctúan alrededor del 50%. Eso sugiere que cada mes la mitad de la gente que está buscando encuentra empleo. Entonces, se encuentra un trabajo muy rápidamente en Estados Unidos. Y es para el periodo del 48 al 2007. Y el Job Separation Rate, ahí las tasas son un poco más chicas. Esto fluctúa alrededor del 3 y algo por ciento. ¿Ya? Pero bueno, sería como la proporción de gente que se mueve del desempleo al empleo cada vez. Okay, entonces, esto sugiere una rotación de la mano de obra relativamente alta, en el sentido de que esta imagen del modelo de oferta y demanda con stock de empleo, donde uno puede tener la impresión de que uno se queda con empleo para toda su vida, en realidad esconde bastante todo el dinamismo que tiene el mercado laboral. Ahora, les dije que esos dos flujos potencialmente pueden servir para explicar el stock, ¿no? Les había dicho, cuando abro la llave del agua, es decir, cuando aumentan las separaciones, debería subir el desempleo. Y si hago el desagüe más ancho, si es más fácil encontrar un empleo, debería bajar el desempleo. Entonces, lo que tenemos acá, déjenme pasar acá, tenemos la parte cíclica del desempleo y de la tasa de separación que les mostré antes. ¿Okay? Y miramos la correlación. ¿Okay? ¿Cómo se calcula esta parte cíclica? ¿Se acuerdan? Hace unas clases vimos el filtro de Hodrick y Prescott. ¿Okay? Esto es la manera de cómo yo, en ese caso, yo hice estos cálculos, saqué esta parte cíclica. ¿Okay? En promedio toman el valor 1, como ven, porque acuérdense que uno lo hace con logaritmos y ahí habré tomado la exponencial de la parte cíclica. Entonces, por eso la exponencial de 0 como es 1. Esto explica por qué los valores están cercanos al valor. Bueno, fluctúan alrededor del valor 1. ¿Okay? Si quieren, el 1 es como la tendencia y un valor mayor que 1 significa que la variable es mayor toma un valor mayor que su tendencia. Un valor menor que 1, la variable toma un valor menor que la tendencia. Y entonces, ¿qué ven? En el eje de las X, de las abscisas, está la parte cíclica de la tasa de separación. Y en el eje de las ordenadas está la parte cíclica del desempleo. Para Estados Unidos, para la muestra que les presenté justo antes acá, del 48 al 2007. Y básicamente lo que nos dice este gráfico es que los meses en los cuales el desempleo es alto, típicamente coinciden con meses para los cuales hay más separación. Y si uno mira la correlación con respecto a la parte cíclica de la tasa a la cual uno encuentra un empleo, esta correlación es negativa. Lo que decía antes de cuando uno hace el desagüe más ancho, es más fácil encontrar trabajo y por lo tanto debería disminuir la tasa de desempleo. De hecho, la correlación parece más fuerte en el caso del Job Finding Rate, en el sentido de que
esos puntos se acercan más a la línea y acá hay una corrección positiva, pero es un poco más dispersa. No sé si alguien tiene alguna idea de por qué típicamente la correlación con la tasa de separación suele ser menos fuerte que con la tasa de, eh, ¿cómo sería en castellano? Que el job finding rate. Digamos, porque el margen de separación sería menos cíclico, si quieren, que el margen de contratación. No sé si eso lo han dicho en otro curso a todo esto. No sé si se acuerdan la diferencia entre renuncias y despidos, que es típicamente el argumento que uno usa para explicar esta correlación más baja acá. ¿Alguien sabe la diferencia entre renuncia y despido? La renuncia voluntaria no necesariamente depende de la situación de la empresa o... Exactamente. Y despido es el empresario típicamente que toma la decisión. ¿Okay? Ahora, si tuviese uno que renunciar, ¿cuándo es el mejor momento para renunciar? Hoy día, por ejemplo, ¿creen que es un buen momento para renunciar? Digamos, hoy, digamos, quizás mejor que en mayo, por ejemplo. Mayo era un buen momento para renunciar, ¿qué creen? Mayo, junio. No, debería de ser como un momento en el que el ciclo esté bien y se pueda encontrar un mejor empleo. Exactamente. Sin embargo, mayo, junio para despedir, quizá para la empresa era un buen momento, porque igualmente no iban a producir. ¿Ok? Es justamente como el comportamiento cíclico de las renuncias y de los despidos puede variar por justamente incentivos opuestos. Digamos, el trabajador quiere renunciar cuando las cosas van bien, la empresa quiere despedir cuando las cosas van mal. Pues esto puede explicar por qué la tasa de separación, digamos, está menos correlacionada con el desempleo que el margen de contratación. Ok, entonces esto es como la idea detrás de lo que vamos a hacer. Entonces, déjenme ilustrar una ecuación lo que les acabo de decir, ¿no? Entonces, básicamente les he dibujado la llave del agua, les he mostrado datos. ¿Cómo podríamos ilustrar esas ideas con unas ecuaciones, un par de ecuaciones simples? Ok. Hoy vamos a ver el modelo de búsqueda, el más simple que existe, como el modelo básico de búsqueda. Okay, si quieren, Basic Search Model. Okay. La idea va a ser la siguiente. Vamos a tener trabajadores que pueden estar en dos categorías. Pueden estar empleados o pueden estar desempleados. Es decir, que en el módulo básico no hay inactividad. ¿Ok? Podemos estar o empleado o desempleado. No hay este tercer estado que les mostré hace un rato, que es de gente inactiva. ¿Ok? Entonces, y vamos a tener una masa unitaria. Entonces, por lo tanto, si tenemos U minúscula desempleados, dado que tenemos en total una cantidad unitaria de gente, el empleo va a ser igual a 1 menos U. ¿Ok? Y por primera vez en este curso vamos a considerar un enfoque de tiempo continuo. ¿Ok? Entonces, podemos calcular U punto. ¿Qué sería U punto? Sería la derivada de UT con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, U punto, vamos a decir que va a ser la diferencia
entre esos dos flujos. Entonces, ¿cuánto varía el empleo? La diferencia entre el flujo de entrada al desempleo, no, ¿cuánto varía el desempleo, quise decir? Sería igual a la diferencia entre el flujo de entrada al desempleo y el flujo de salida. ¿Ok? Y vamos a suponer que en la probabilidad S sub T, de perder su trabajo cada periodo, y una probabilidad P sub T de encontrar un trabajo. ¿Okay? Entonces, déjenme explicarles esos términos. Acá tenemos las separaciones, es decir, la cantidad de gente que se mueve del empleo al desempleo. Y acá tenemos las contrataciones, es decir, la cantidad de gente que se va a mover del desempleo al empleo. Y esto en inglés se puede llamar hiring. ¿Hay una S o no? Bueno, le voy a poner una S, puede que sea incorrecto, pero le voy a quitar por las dudas, porque no, no se pierde en quitarla, digamos. Pero si no lleva la S al final, sí ahí perdería. Ok, entonces un margen de separación y un margen de contratación. Ahora, miremos esos dos márgenes. ¿Qué tenemos acá? Dijimos 1 menos U, eso es el empleo, ¿cierto? Employment. Y este U de acá es el desempleo. ¿Ok? Entonces, 1 menos U es el stock de empleo. ¿Cuánta gente está empleada? U es el stock de desempleo. ¿Cuánta gente está desempleada? Y déjenme agarrar más colores ya que estamos. Esta S debería ser la tasa de separación, ¿no? Que les presenté antes. Es decir, la probabilidad, si quieren, bueno, no sé si probabilidad es una buena palabra, dado que estamos en tiempo continuo, ¿eh? Es como una tasa. De hecho, he escrito rate es tasa. Pues sería como la tasa a la cual un trabajador puede moverse del empleo al desempleo. ¿Okay? Si quieren, una proporción S, entre comillas, de gente que pierde su empleo, una proporción S del empleo. ¿Okay? Entonces, agarro el stock, le saco la proporción S y obtengo la cantidad total de gente que se separó de su empleo. Y acá, esta P sería entonces el job finding rate, es decir, la tasa a la cual un desempleado obtiene un empleo. ¿No? Entonces, para calcular la cantidad de gente que obtiene un empleo, agarró el stock de gente que está buscando, ¿no? Y de este stock le sacó la proporción de gente que sí encontró. ¿Okay? Entonces, P por U va a ser la cantidad total de gente que obtiene su empleo. ¿Ok? Ok, ¿hasta acá alguna pregunta sobre esta ecuación? No, no, Ricardo, no son pruebas de transición. No entré en los detalles como para ahorrar tiempo, pero el término estadístico correcto sería el hazard rate. Es como, si quieres, S sub T sería la probabilidad de que supongamos que T mayúscula es ¿cuánto tiempo estuviste en el empleo antes de perder tu empleo? Entonces, la probabilidad de que T mayúscula esté entre T y T más H condicional a que T mayúscula es mayor o igual que T. ¿Okay? Y típicamente para obtener esto es el límite
cuando este h tiende hacia 0. Ahí creo que hay que dividir por el tamaño, algo así. Es como una probabilidad instantánea. Que no tienen por qué conocer este detalle estadístico. A esta altura sería agregarles... Está relacionado con la sobrevivencia. Está relacionado, sí. Pero se llama hazard rate. Es como una probabilidad instantánea de transitar de un estado al otro. Típicamente, la sobrevivencia no es una tasa, sino que es una probabilidad. Es como un poco la diferencia. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, esta variable S o esta variable P las pueden ver un poco como densidades, en el sentido de que como no son probabilidades, pueden tomar un valor que es mayor que 1. Pero estos son... Si lo quisieran, digamos, en tiempo discreto serían probabilidades de transición, pero en tiempo continuo es una cosa un poco distinta. Como les digo, a esta altura no es relevante conocer este detalle. Lo pueden pensar como probabilidades si quieren, pero tienen que saber que pueden tomar un valor mayor que 1. Ok. Veamos el estado estacionario. Entonces, les decía que P de U punto es S1 menos U menos P por U. ¿Ok? Vamos a ver el estado estacionario. Entonces, en el estado estacionario, si quieres pongo estrellas a todo esto, ¿no? Uno puede calcular la tasa de desempleo de estado estacionario. En el estado estacionario, lo que nos está diciendo esta ecuación es la cantidad de gente que se sale del empleo se va a igualar con la cantidad de gente que va a entrar que va a salir del desempleo. Entonces, el flujo de entrada en el estado estacionario se iguala con el flujo de salida, de manera que la tasa de desempleo se mantenga constante. ¿Okay? De ahí uno puede obtener la tasa de desempleo de estado estacionario. Entonces, puedo juntar a S estrella más P estrella multiplicado por U estrella igual a S estrella, ¿cierto? Y ahí obtengo la tasa de desempleo de estado estacionario. Déjenme agregar rojo. Que sería la siguiente expresión. Fíjense esta expresión. Entonces, al final obtenemos la tasa de desempleo de estado estacionario como función de esas tasas de entrada y de salida. ¿Okay? Como ven, por un lado, la tasa de desempleo va a ser creciente en la tasa de separación. Por otro lado, la tasa de desempleo va a ser decreciente en la probabilidad de encontrar, bueno, la tasa de encontrar un trabajo. ¿Ok? Entonces, si quieren, si S estrella sube, dado un P estrella, deberíamos tener que U estrella sube. Por otro lado, si P estrella baja, tomando como constante un S estrella, la tasa de desempleo debería bajar. ¿Okay? Esto justamente nos recuerda lo que decía antes de la llave del agua. Si vuelvo al dibujo antes, que tenemos acá, les había comentado, si abro la llave del agua, van a caer más gotas y debería subir el nivel del agua. ¿Okay? Esto es lo mismo que decir en la ecuación, si sube S estrella, debería subir el stop de desempleo. De la misma manera, si destapo el desagüe, debería bajar el nivel del agua. Y esto es lo mismo que decir abajo, que si subo la probabilidad de estado estacionario P, va a caer el desempleo. ¿Ok? Entonces, en esta... Sí, por favor, ¿quién habla? Yo, Eduardo, una pregunta. Es que entiendo lo que está, como la intuición de lo que está queriendo decir, pero el S estrella que está abajo no juega un rol como que puede ser como medio ambiguo, el efecto S estrella. O sea, Dime me por estoy qué. hablando matemáticamente como hablando.
Entiendo la intuición. Ah, ¿tú dices por qué está abajo? ¿Es eso? O sea, no, sí entiendo por qué está abajo, pero como que No, al no, ver el pero efecto... dado que está abajo, mira, Sí, dado que está abajo, el efecto puede ser ambiguo, dices. sí, eso, claro. Ya. No, no, porque mira, es una proporción. Cuando lo ves, es la proporción de S en la suma de S más P. Si sube S, su proporción dentro de la suma va a subir. Se puede ver en ecuación también. Mira, lo puedes reescribir así. Pues dividir, a ver cómo lo hago. Si divido por S, mira, lo puedo reescribir así. Divido el numerador por S y divido el denominador por S. Ya, ¿Ves? perfecto. Sí, ya entendí, ya Y entendí. ahí entonces queda una S y va en el sentido. Pero la intuición es eso. Como esta Sí, proporción de S en la suma de S más P, cuando sube S, claramente su contribución a la suma de P más S va a ser mayor. ya, perfecto, gracias. Esta duda que tienes, todos la tienen. Es una pregunta clásica. Yo tuve esta duda el primer día que tuve que ver esto. Ok. Esto sería entonces como la intuición detrás de esto. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a ser el modelo básico? El modelo básico, o sea, si quieren, de momento lo que hemos hecho hasta acá es pura física, si lo pudiese decir así. No hay nada de economía. ¿No? Entonces, estoy mirando cómo cambia un stock en función de los flujos. No he mirado ninguna decisión que tomen los agentes. ¿No? Y es lo que nos gustaría hacer a partir de ahora. ¿No? Entonces, ver decisiones óptimas de los agentes que permitan explicar el tamaño de esos flujos. ¿Ok? Y lo que hace el modelo básico es intentar endogeneizar el margen de contratación. ¿Ok? Entonces, no significa que el margen de separación no sea importante. Vimos que había cierta correlación entre el margen de separación y la tasa de desempleo. Pero típicamente el margen de contratación es más importante. Y entonces, si uno tuviese que elegir uno de los márgenes que endogeneizar, con la idea de mantener el modelo más simple posible, se focalizaría principalmente en el margen de contratación. ¿Okay? Entonces, por dos razones, es el que más está correlacionado con el desempleo y además, en tamaño, es el que más importante es. ¿Se acuerdan? La probabilidad de encontrar un trabajo era como del orden del 50% en los datos de Scheimer. La probabilidad de separación era como un 3%. Entonces, cuando fluctúa la P, hay mucha más gente que... No, voy a decir una estupidez porque también el empleo es más alto. Pero bueno, digamos, en tamaño es una probabilidad más alta. Okay. Pero sobre todo el argumento principal sería que es el margen que más correlacionado está con respecto al desempleo. Okay, entonces, vamos a presentar ahora el modelo básico. Bueno, ya he presentado una parte, pero vamos a ver el modelo más básico más en detalle. Y el objetivo va a ser entonces endogenizar esta variable P que tenemos aquí. Okay. ¿Cómo lo hace el modelo básico? Entonces, va a introducir lo que se llama una matching function. ¿Qué es la idea detrás de esta matching function? La matching function va a determinar la cantidad de gente que obtiene un empleo en función de dos cosas, en función del desempleo y en función de las vacantes. ¿Ok? Entonces está bien escrito. Esto es una V. ¿Ok? Como decíamos, la U es el desempleo. Y la D van a ser algo que no hemos introducido aún, pero que estamos introduciendo ahora, que van a ser la cantidad de vacantes disponibles en el modelo. Entonces, ¿cómo lo pueden ver? Este mercado laboral, por un lado, del mercado, están empresas
que buscan llenar vacantes. Entonces, buscan gente como para llenar cupos de trabajo. Así que. En el otro lado del mercado están los trabajadores desempleados y buscan activamente un empleo, ¿no? Pero están esas fricciones de búsqueda en el medio que no les permite encontrar su felicidad, si lo puede decir así, de forma inmediata. Tienen que pasar un tiempo hasta que se junte con alguien. Entonces, como decíamos hace 5 minutos, con probabilidad P, cada periodo, si quieren, un trabajador desempleado puede encontrar un empleo, ¿ya? Pero no va a tener suerte en el momento, ¿no? Se va a demorar, entonces va a ser un poco, va a depender un poco de la suerte, ¿no? Pero buscando en el momento debería encontrar, ¿no? Y cada periodo a una tasa P puede encontrar un trabajo. ¿Okay? Entonces pasa lo mismo con las empresas. Las empresas quieren tener trabajadores, entonces para esto que hacen, abren una vacante, intentan llenar la vacante, pero por las fricciones de búsqueda no van a poder hacerlo de forma inmediata, ¿no? Con cierta probabilidad, cada periodo van a poder llenar la vacante. ¿Okay? Entonces, tienen que tener la suerte de encontrarse con alguien, ¿no? Están buscando, si quieren, no ven a nadie y en algún momento van a encontrar a esta persona y van a poder llenar la vacante. En la realidad, no es que no ven a la gente, en la realidad, la búsqueda implica primero poner un aviso de que sea en el Mercurio o alguna página tipo trabajando.com. Después hay que hacer un screening de candidatos, hay que llevar a cabo entrevistas, etc. Entonces, todo esto lleva tiempo, ¿no? Entonces, no es búsqueda, digamos, no es búsqueda como en estricto rigor, es como todo este proceso de contratación que lleva tiempo y que genera cierto costo para la empresa, que está metido dentro de este proceso de búsqueda. ¿Okay? Entonces el modelo hace el supuesto de que, déjenme usar otro color, violeta, la cantidad de emparejamientos, entonces en inglés sería la cantidad de matches, ¿no? Como la gente que match es un match es como un emparejamiento, el hecho de que uno pueda juntar un trabajador con una empresa. Entonces, la cantidad de emparejamientos va a ser una función de la cantidad de gente que busca. Vamos a suponer que van a ser una función creciente en la cantidad de desempleados y va a ser creciente en la cantidad de vacantes. ¿Okay? Para entenderlo, es que para poder crear puestos de trabajo necesitamos gente buscando ex ante. Si nadie busca, naturalmente no se van a crear puestos de trabajo. ¿Okay? Y necesitamos que busquen desempleados y busquen empresas. Si no hay empresa buscando, no se van a crear puestos de trabajo porque no hay cupos que llenar. Y de la misma manera, si no hay desempleados disponibles para trabajar, tampoco se van a crear puestos de trabajo. ¿Okay? Entonces, ¿cuántos puestos de trabajo se crean cada periodo? Va a ser una función creciente de cuántos desempleados tenemos y cuántas vacantes tenemos. ¿Okay? Algunos supuestos que se suele hacer. Si no hay desempleado, no se crea puesto de trabajo. De la misma manera, si no hay vacantes disponibles, tampoco se crean puestos de trabajo. Entonces, típicamente, esta función suele pasar por el valor 0. Otras propiedades que solemos usar: concavidad, concave, y rendimientos a escala constantes. Entonces, en inglés sería constant returns to scale. ¿Se acuerdan lo que significa rendimientos a escala constantes? Si multiplico por lambda la cantidad de desempleados y multiplico por lambda la cantidad de vacantes disponibles, voy a multiplicar por lambda la cantidad de puestos creados. Así es simple. ¿Okay? Entonces, hay gente que en los años 90 se dedicaba a estimar este tipo de función, ¿no? Y, bueno, hay muchos estudios que son consistentes con
con cavidad de retornos de escala constantes. Y veremos más adelante, va a ser un supuesto súper práctico, sobre todo el de retornos constantes para nosotros. Así que lo vamos a mantener. Okay. Entonces está esta función de emparejamiento. Esta función de emparejamiento es un poco como una caja negra, como para reconocerlo. Es un poco ad hoc. No modelamos un poco el proceso de búsqueda en detalle cuando uno plantea la función de emparejamiento así. Recuerda un poco lo que hace la función de producción. La función de producción, le doy el capital, le doy el trabajo y de ahí saco cuánto produzco. Pero cuando uno usa la función de producción, nunca uno mira cómo la empresa produce. Entonces no mira qué están haciendo los trabajadores, cómo estamos usando el capital, cuál es la mejor manera de usar los factores como para, yo qué sé, cómo usarlos en la empresa como para producir. Típicamente esta función de producción es una caja negra cuyos detalles no miramos. Entonces acá la función de emparejamiento sufre de la misma crítica. No miramos a qué se deben esas fricciones de búsqueda, simplemente las estamos asumiendo, ¿okay? Suponiendo esta función de emparejamiento. ¿Okay? Ahora, no significa que uno no pueda ver los micro detalles de esto. Antes hay investigadores que han intentado modelar con más detalle un poco el proceso de búsqueda. Entonces se puede hacer con, yo qué sé, una manera de modelarlo es tipo, hay urnas que son empresas y puedo tirar currículums y a veces un currículum puede caer en una urna y encontrar un trabajo de manera aleatoria. Hay papers que se han escrito así. Entonces, usando este tipo de proceso, uno puede generar de manera endógena una función de emparejamiento como una de estas, incluso con el supuesto de retornos de escala constantes. Nosotros no lo vamos a hacer, simplemente vamos a asumir que existe esta función de emparejamiento. ¿Okay? Entonces, a partir de ella, vamos a poder calcular la probabilidad, o más bien la tasa. Sé que digo probabilidad, pero es más bien una tasa. La probabilidad de encontrar un trabajo y la probabilidad de llenar una vacante. Por ejemplo, P era la probabilidad de encontrar un trabajo, ¿se acuerdan? Job finding rate. Uno va a decir que esta probabilidad, ¿qué va a ser? Va a ser igual a la proporción de gente desempleada que encuentra un trabajo. Entonces, M es la cantidad de gente que encuentra un trabajo. U, siendo el desempleo, es la cantidad de gente que está buscando. Entonces, cuando calculo la proporción de M dentro de U, voy a obtener, si quieren, la probabilidad, entre comillas, de encontrar un trabajo. ¿Okay? Entonces, eso sería la manera de calcular el job finding rate. Ahora, este job finding rate, podemos simplificar su cálculo invocando el supuesto de retornos de escala constantes. Efectivamente, como estoy dividiendo por U acá, si divido por afuera, puedo perfectamente dividir por adentro. Dado que tengo retornos de escala constantes, puedo reescribir esta ecuación de la siguiente manera. Entonces, al dividir por U afuera, divido por U adentro, significa que voy a tener como primer argumento U dividido por U y como segundo argumento V dividido por U. Y este ratio de V partido por U lo vamos a llamar teta. Y le vamos a dar un nombre. Lo vamos a llamar tensión del mercado laboral. Es decir, en inglés, labor market tightness. ¿Ok? La tensión del mercado laboral. Y esta tensión del mercado laboral nos va a decir un poco con qué facilidad se puede encontrar un trabajo. Como ven, al final del día, esta probabilidad P va a ser función de teta y como bien habíamos dicho, va a ser una función creciente en teta, porque L era creciente en ambos argumentos. ¿Okay? Entonces, acá agrego un más. La probabilidad, la tasa P va a ser creciente en teta. Es intuitivo, porque teta, ¿qué es? El ratio de vacantes disponibles sobre desempleo.
Entonces, por ejemplo, un teta alto, ¿qué significa? Significa que hay muchas vacantes disponibles y hay pocos desempleados en términos relativos. ¿Ok? Entonces, esos pocos desempleados, dado toda la oferta de puestos de trabajo, para ellos va a ser fácil encontrar un trabajo y la P va a ser alta. De la misma manera, cuando teta es bajo, es una situación en que hay pocas vacantes disponibles, hay mucha gente buscando en el mercado laboral y entonces, dado que hay mucha gente buscando para pocas vacantes disponibles, va a ser difícil encontrar un trabajo y la probabilidad P va a ser baja. ¿Okay? Entonces, esto sería como la intuición de por qué P es una función creciente en esta tensión del mercado laboral cuya notación estamos usando T. ¿Okay? Dicho esto, si hemos calculado la tasa a la cual uno puede encontrar un trabajo, de la misma manera podemos calcular la tasa a la cual una empresa puede llenar una vacante. Hagámoslo. La vamos a llamar Q y vamos a ver también que va a ser función de teta. Entonces, Q es la tasa a la cual una empresa puede llenar una vacante. Y la vamos a calcular exactamente de la misma manera, digamos, considerando que estamos hablando de empresas esta vez. Vamos a considerar la cantidad de puestos de trabajo que se llenan, esta función M, como proporción de cuántas vacantes están disponibles en la economía. Entonces, este ratio es la proporción de vacantes que estamos llenando y esta nos va a dar esta tasa Q a la cual vamos a llenar vacantes. Podemos hacer cálculos parecidos, invocando el supuesto de retornos a escala constantes y decir que dividimos el primer argumento por V y el segundo por V también. Entonces vamos a obtener M de U partido por V, 1, es decir, esta vez va a ser función de la inversa de teta. Por lo tanto, la probabilidad Q va a ser una función decreciente en teta. ¿No? Y con la misma intuición que antes, acuérdense que teta es el ratio de vacantes sobre desempleo. Entonces, si teta es alto, dijimos, hay muchas vacantes disponibles, pocos trabajadores buscando. Entonces, va a ser difícil en la empresa encontrar un trabajador porque está compitiendo con muchas empresas y hay poca gente disponible. De la misma manera, si teta es bajo, significa que hay pocas vacantes disponibles, muchos trabajadores buscando, entonces ahí en este caso va a ser fácil para la empresa llenar una vacante. ¿Ok? Entonces, a partir de esta tensión en el mercado laboral, este ratio de V sobre U, voy a poder determinar esas probabilidades de encontrar un trabajo o llenar una vacante. ¿Ok? Entonces, si vuelvo para atrás, esta ecuación que teníamos acá, ¿no? Dijimos, puedo, ¿qué iba a decir? Puedo encontrar la tasa de desempleo de estado estacionario endogenizando la P. ¿No? Y la manera de cómo endogenizamos la P, como bien dijimos, es usando esta tensión. Vamos a hacer una pausa y después de la pausa vamos a ver cómo determinar este teta en el modelo.